Hola, bueno, esta es la primera clase introductoria de análisis de discursos. Primera aclaración, estas clases no reemplazan a los textos, sino en todo caso van a ser también un texto, no para leer, pero sí al menos para escuchar y ver las veces que quieran. Durante esta clase se van a hacer algunas relaciones, tampoco es una clase para explicar los textos, pero sí va a haber referencia a textos que están en la unidad 1, como el texto de Nietzsche, el texto de Rorty, el texto de Cassirer, el texto de Eliseo Verón, Construcción del Acontecimiento, y algunas referencias también a algunos textos que van a aparecer también en la unidad 2. Y segunda aclaración es que esta clase, en la que vamos a hablar un poquito sobre la idea de construcción social del sentido o los procesos de construcción social del sentido, se vinculan con algo que vamos a repetir en las clases hasta el hartazgo, y es lo que fundamentalmente pretendemos que el último día de clase, en una instancia de final o en una instancia de coloquio, ustedes estén en condiciones de decir, es que esta materia tiene como objetivo, aunque aparentemente sea una materia de las que ustedes llaman teóricas, en realidad es una materia práctica. Y tiene como objetivo que ustedes se familiaricen, se apropien de una metodología. Ustedes tuvieron dos niveles de metodología 1, metodología 2, que se apropien de una metodología de análisis. Una metodología es un conjunto de métodos, un conjunto de procedimientos en función de un hacer. Hay metodologías de trabajo, hay metodologías de estudio. En la carrera vemos metodologías de investigación. También hay metodologías de análisis. Un bioquímico hace análisis, justamente, ejerce determinados procedimientos en función de un objeto de estudio. Nosotros, al menos acá, vamos a hacer absolutamente todo lo que hagamos y todo lo que digamos va a estar en función de una metodología que es la metodología de análisis de discursos. Es el título de la materia y es la metodología de la que nos vamos a tratar de apropiar. Claro, generalmente también suele pasar que cuando hablamos de análisis de discursos lo hacemos desde una perspectiva muy amplia y hay otras metodologías en el marco de este campo disciplinar. Por ejemplo, también se habla de análisis de discursos cuando en realidad lo que se hace es análisis crítico, o cuando en realidad lo que se hace es análisis de contenidos, o por ejemplo tienen otra materia que se llama análisis periodístico, o muy particularmente también se entiende como parte del campo del análisis de discurso la lingüística y los enfoques lingüísticos. En este caso, cuando hablemos de análisis de discursos, estamos hablando de una metodología sustentada en una teoría, la teoría de la discursividad social, que es la que sustenta un semiólogo, científico, social argentino, llamado Eliseo Verón, que va a ser un poco el eje de absolutamente toda esta materia. Y justamente este señor, Eliseo Verón, dice que quiere construir una metodología con una profunda vocación translingüística, o sea, que vaya más allá de las palabras, no porque las palabras no comuniquen, no porque las palabras vayan si tienen que ver con el sentido, pero no comunicamos solamente con palabras. De hecho, vivimos nosotros produciendo productos, valga la redundancia, multimediáticos, audiovisuales, sonoros, gráficos. Y en este caso la propuesta va a tener que ver con analizar productos
mediáticos. Y decía, este señor Verón dice, una metodología con una profunda vocación translingüística cuyo objetivo o cuyos objetivos es tratar de reconstruir los procesos de producción de sentido. Y ahí llegamos justamente a eso que planteaba al principio, que es lo que nos interesa hablar un poquito. Nosotros estamos como muy acostumbradas a hablar de la comunicación como proceso de producción de sentido. Estamos acostumbrados a plantearnos, especialmente en estos tiempos, la disputa del sentido, ¿no? La transformación del sentido, pero sin embargo, en la práctica pareciera como que nos cuesta entender que lo que hoy es verdad, lo que hoy es bello, lo que hoy es correcto, lo que hoy es válido, lo que hoy es legal, ¿no? Lo que hoy está naturalizado, no necesariamente siempre fue así. Y donde se construye justamente el sentido es en el seno de las sociedades. Hablar de proceso es algo que transcurre a lo largo de un tiempo. Hablar de producción justamente implica distintas operaciones de gestación, de elaboración. Hablar de social significa justamente que eso ocurre en el seno de las sociedades. Y para charlar un poquito sobre eso, nosotros les proponemos algunos textos que suelen generar así como ciertas contradicciones, porque dicen, este pelado me está planteando que esta materia no es teórica, que es práctica, y de repente nos da a leer textos de filosofía, como uno de Nietzsche, que se llama Introducción teorética a la mentira y la verdad en su sentido extramoral, ¿no? O nos hace leer un texto de Cassirer, que justamente se llama Antropología filosófica, o nos hace leer un texto de Rorty, que se llama Contingencia del lenguaje. Pero pueden ser estos textos o cualquier otro, o cualquiera otros textos que les sirvan, que seguramente pudieron ver en Comunicación 1, que seguramente pudieron ver en Introducción de la Comunicación, que les sirvan para entender esta idea de procesos de construcción social del sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque absolutamente nada es casual. Nada de lo que ustedes después vayan a analizar en un producto mediático es producto de la naturaleza. En realidad hay un proceso de gestación. En este momento hay una camarógrafa, ¿no?, que está pidiéndome por favor que no me mueva y tengo que mirar al lente de la cámara cual si estuviera mirando a los ojos. Y si yo hago esto, no solamente la camarógrafa me empieza a retar, sino que ustedes mismos estarían diciendo, y ustedes mismas estarían diciendo en este momento, que evidentemente hubo un problema de producción. Si yo diera la espalda a la cámara, ustedes estarían planteando que hay un problema, porque estoy rompiendo justamente el eje de comunicación. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto que parece una pavada, después son las cosas que las tenemos, insisto, tan naturalizadas que pareciera que no tienen importancia. Y ustedes entonces, si van a analizar un producto audiovisual, por supuesto que es parte del sentido lo que dice, en este caso, el señor que habla, pero también es parte del sentido qué plano. En este caso va a ser un plano fijo, pero podría haber movimientos, ¿no? Podría haber distintos ángulos, podría haber distintos encuadres, podría haber movimientos de cámaras, podría esto estar acompañado por música, podría tener otra escenografía. Y cada cosa que esté en este producto audiovisual
por algo está ahí. Y cada elemento, tan o más importante que estas palabras, son parte de esa instancia de producción de sentido. ¿Por qué estos textos que nosotros, no solamente soy yo, parte del equipo de cátedra, sino también Natalia Casalone y Daniela Maidana, les proponemos como obligatorios? Porque nos permiten al menos una puerta de entrada para reflexionar sobre esto, que es importante si uno pretende ser comunicador. Si uno pretende no solamente ejercer el periodismo, sino fundamentalmente también, como ustedes lo van a tener que hacer, en este caso hacer un trabajo final concreto o en alguna instancia tener que hacer una tesis, que es reflexionar sobre las prácticas sociales de comunicación y que es reflexionar justamente sobre las prácticas de producción social de sentido. Decíamos, al menos 3 textos. Uno es un texto de Cassirer, que justamente lo que plantea es que el hombre, y esto lo aclaro siempre en clases, hablamos del hombre como especie, ¿no? La especie humana se lo considera un animal simbólico. Y esto, de alguna manera, deja de lado una noción muy arraigada, que es esta idea de el hombre como animal racional. Y esto no significa que no se piense. Lo que significa es que no todo el pensamiento, no toda la producción simbólica de la especie humana es del orden de lo racional. Hay actividad, y esto no significa que entonces tenga también cositas de salvaje. No, significa que hay actividades humanas, exclusivamente humanas, o sea, que el resto de las especies no las crea, no las asume, pero que no son del orden estrictamente racional. Las religiones, el arte, los mitos, los sentimientos como construcciones, podríamos decir los propios lenguajes, son construcciones simbólicas, pero no necesariamente ni meramente racionales. Y esto es importante entenderlo, aunque parezca una cosa muy filosófica, porque esta cuestión de lo distintivo de la especie humana, que es esa capacidad de simbolizar, implica que ligada a la posibilidad de comunicarse, justamente es a partir de la comunicación que se construye cultura. Y hablar de cultura no es hablar solamente de todo lo que produce una sociedad determinada en un momento histórico determinado. Es todo lo que se produce, todo lo que se consume, y justamente aparece acá la palabrita y el sentido que se le atribuye a eso que se produce y que se consume. El hombre, la especie humana, no se relaciona directamente con las cosas, sino con las ideas, valoraciones acerca de las cosas. La capacidad de simbolizar, no solamente ponerle nombre a las cosas, a lo que lo rodea, sino fundamentalmente la capacidad de otorgarle valores, otorgarle sentido. Esto no significa que el resto de las especies no sea inteligente, y más bien, hasta está en discusión, tienen una inteligencia práctica, tienen una inteligencia puesta en función, como decíamos, de la cobertura de esas necesidades prácticas. El hombre, entre los estímulos y las respuestas, complejiza, demora esas respuestas e interpone
un complejo sistema de símbolos. Y ustedes podrían decirme, bueno, ese pensamiento puede ser del orden de lo racional. Sí, si entendemos lo racional como el pensamiento sistemático, ordenado, pero también hay infinidad de actividades humanas que no necesariamente tienen que ver con lo racional, y sí tienen que ver con esa capacidad de simbolizar. Matar a otro por diferencias religiosas, matar a otro por dinero, la propia especie que dice justamente, ¿no?, amar al hombre, ¿no?, como su prójimo. Entonces, digo, no quiero extenderme demasiado con ejemplos que por ahí en vez de servir para aclarar, complejizan. Pero lo interesante es esto de qué entendemos por esa capacidad de simbolizar. Ejemplo concreto, yo me estoy debatiendo a lo largo de este video con el intento del uso del lenguaje inclusivo. Incluso teniendo que hacer aclaraciones, y en algunos momentos trato de usarlo, en algunos momentos me cuesta, pero en realidad sé que precisamente en este momento histórico, lo que al menos uno considera correcto es tratar de utilizar un lenguaje, no sé si es lo correcto hablar de lo inclusivo, sino no sexista. Hasta no hace mucho tiempo, ni siquiera nos preocupaba esto. Hoy, al menos está en discusión. De eso hablamos cuando hablamos de disputas por el sentido, no solamente esto. Y no quiero, insisto, meterme en otros ejemplos, pero hay palabras que tenían un significado, y por eso prefiero hablar de sentido y no de significado, que con el tiempo han ido virando, y eso no es del orden divino, o gracias a las fuerzas del cielo, justamente, pero precisamente pasa en el seno de las sociedades. Y no dudo que seguramente cuando dije hay palabras que han cambiado de sentido, seguramente cada uno de ustedes, ¿no?, pensó en la palabra libertad. Entonces, digo, hablar de la capacidad humana de simbolizar es la capacidad no solamente de leer los signos de la naturaleza, sino también apropiárselos, ponerles nombre, otorgarles sentido, construir cultura. Y eso no es algo estático. Por eso hablamos de procesos. Y por eso también les proponemos otro texto, que es un texto de Richard Rorty, decíamos recién, que aparece la idea de contingencia. Y cuando hablamos de contingencia, lo que estamos hablando es que lo que es de una manera, tranquilamente puede dejar de serlo y puede ser de otra. Rorty plantea que justamente lo que llamamos verdades, y esto es interesante, porque justamente en las carreras de comunicación, en las carreras de periodismo, en todas las carreras sociales, y mucho en los últimos tiempos se discute mucho esta idea de la verdad. En realidad, la verdad existe, claro que existe, pero la verdad está en las proposiciones. Las proposiciones son producto de los lenguajes, y afirmo y en plural y digo los lenguajes,
porque claro que nos vamos a... Estamos muy condicionados por el lenguaje oral o escrito, pero también hay otros lenguajes. Esto, el lenguaje audiovisual, es un lenguaje, la música, la plástica, la fotografía. Los lenguajes son creaciones humanas. Entonces, sí, la verdad existe, sí, como parte de las proposiciones, como parte de las producciones, como parte de los relatos. Esas proposiciones son producto de los lenguajes. Esos lenguajes son creaciones humanas. Entonces, ¿la verdad existe? Sí, como creación humana. Lo que es verdad o mentira, y digo verdad o mentira en el sentido de lo correcto o lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, es producto de la sociedad. Y esas sociedades van disputando justamente en el seno de esas sociedades, van disputando ese sentido. ¿Por qué hablamos de contingencia? Porque precisamente lo que hoy, insisto, es de una manera, mañana puede dejar de serlo. Este texto de Rorty está muy en diálogo con un texto de alguien que seguramente escucharon nombrar, que es un filósofo que se llama Nietzsche, que de hecho el texto de Cassirer cita el texto y homenajea de alguna manera el texto de Nietzsche, que es donde aparece una de las definiciones más interesantes de verdad que podemos incorporar, que es la idea de entender entonces la verdad como un conjunto, como un ejército, dice Nietzsche, móvil de metáforas. Concretamente dice un conjunto de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en síntesis figuras humanas que, adornadas poética y retóricamente, el pueblo considera firmes, canónicas, vinculantes. Esto que decíamos durante mucho tiempo, cuando algo se afirma como verdadero, pasa a estar literalizado, naturalizado. Volviendo al ejemplo de recién del lenguaje inclusivo, del lenguaje no sexista, seguramente tienen gente que especialmente en las redes sociales, e incluso mujeres, que te dicen el lenguaje correcto es el lenguaje de la Real Academia Española, ¿no? O te dicen siempre fue así, entonces ¿por qué tiene que cambiar? Bueno, en verdad, esos procesos de naturalización son también producto de la sociedad. Recién hacíamos alguna referencia en términos políticos. Bueno, hay términos, hay conceptos que tenían hasta hace un tiempo un sentido que hoy están puestos en crisis. Por ejemplo, la noción de terrorismo de Estado, la propia noción de democracia, la propia noción de política. Entonces, hablar de contingencia no es mera casualidad. Que esto ocurra en el seno de una sociedad es producto del tiempo y del azar. Por eso esta idea de procesos, algo que transcurre, ¿no?, en el tiempo. Hay otro texto que no es de esta unidad, pero que lo vamos a trabajar a partir de la unidad que viene,
que es muy interesante para entender y para cerrar algunas de las cosas que estamos charlando, que es de Umberto Eco, que habla de signos. Y lo más interesante que plantea Umberto Eco en la introducción de ese libro, donde cuenta la historia de un señor, el señor Sigma, que atraviesa infinidad de situaciones cotidianas y en verdad en cada situación está leyendo y produciendo signos. Lo que termina diciendo es que los individuos vivimos inmersos en un sistema de sistemas de signos. Y a veces cuando se da la discusión acerca de la validez de para qué estudiar semiótica o semiología, ¿no? A mí siempre me gusta decir, ustedes pueden tal vez decidir que la semiótica o la semiología o el análisis de discursos no sirve para nada. Lo que seguramente no me van a poder decir es que mientras estén vivos, en algún momento van a dejar de leer y de producir signos. ¿Por qué? Porque justamente vivimos siempre, ahora más aún con tecnologías y demás, vivimos justamente gestando y produciendo, insisto en la redundancia, productos que son signos, que tienen algún sentido para alguien, que de alguna manera comunican algo. E insisto, no estamos hablando solamente de palabras, por eso dice un sistema de sistemas de signos. Y decir que estamos inmersos es no solamente decir que somos parte de ese complejo sistema, sino que también somos protagonistas, que también, como decíamos recién, gestamos y leemos signos. Lo que en definitiva les vamos a proponer es justamente que incorporemos algunas nociones conceptuales, algunas nociones teóricas, pero en verdad, para discutir fuertemente, y lo vamos a profundizar en la próxima clase, en el próximo video, y lo discutiremos obviamente en cada clase práctica, en función de esto que decíamos, bien, si estamos hablando de los procesos de producción de sentido, quiere decir que los que se producen son productos que tienen sentido. Una prenda, ¿no? No es solamente algo que sirve para cubrirse el torso, ¿no? Sino que también dice cosas, comunica cosas. Bien, no hay ningún elemento que esté aislado de otros y que no sea parte del sentido. Vamos a tratar de apropiarnos, insisto, de algunos elementos teóricos, conceptuales, pero para ponernos en acción. Como decíamos, estamos nosotros muy acostumbrados a leer en las múltiples acepciones de leer. Estamos muy acostumbrados a consumir. Estamos muy acostumbrados, incluso en estos tiempos, a producir. Bueno, la propuesta de esta materia tiene que ver también con que nos animemos, no solamente para probar esta materia, sino también para pensar más adelante en una inserción laboral, pensar más adelante en la producción de una tesis y demás, que nos animemos, decía, a analizar. Y algo que me van a escuchar decir a mí hasta el hartazgo, esta metodología de la que le hablaba al principio, que vamos a justamente tratar de profundizar en la próxima clase, en el próximo
videíto, se plantea que analizando productos, y en este caso en particular, este año en particular, vamos a analizar productos audiovisuales como este, que seguramente tienen infinidad de cosas para decir, ¿no? Vamos a analizar productos audiovisuales, pero analizando productos vamos a apuntar a procesos, porque cada producto responde, es la resultante de procesos de producción. Lean a Cassirer, lean Rorty, lean Nietzsche, lean Eco, ¿no? Pero fundamentalmente también este videíto, aún con sus errores y demás, repásenlo porque la idea, como decíamos, es que les sirva como puerta de entrada para esos textos y al menos como para subrayarlos y decir, che, pero esto es lo importante de estos textos. Para esto están estos textos acá. Y en definitiva, también, si no les sirven esos textos, si no les sirve este video, sí busquen información que les sirva para apropiarse de esta noción de procesos de producción social de sentido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo posible y lo imposible, seguramente por seguir disputando sentido, seguramente por seguir produciendo sentido, pero también vamos a hacer lo posible y lo imposible, deseamos, por reconstruirlo, por analizarlo. Gracias, nos vemos en cualquier momento.